Muy bien, como todos los viernes a las 11:30 estamos ya en consulta y por supuesto de inmediato presentamos al hombre fuerte de este espacio, de este programa, nada menos que el exministro de Salud, el doctor Víctor Zamora. ¿Cómo está, Víctor? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Muchísimas gracias por mantenernos en tu espacio como invitados y muy contentos de tener la llegada que estamos teniendo en el sector salud fundamentalmente, porque los temas que tocamos en este espacio mensualmente, semanalmente, no son tocados con regularidad, ¿no? Poder hacer el análisis profundo de los medicamentos, del presupuesto, de la situación de la respuesta de los servicios, la calidad de los mismos, el primer nivel de atención, que son todos esos temas que hemos venido abordando acá, no son abordados con regularidad. Fuera de un titular, fuera de repente algo de una emergencia, de una paciente que no tiene acceso a un servicio, no se logra abordar los temas a complejidad y creo que estamos agregando valor a la sociedad con este espacio. Y también tocamos temas de coyuntura. Por supuesto, porque el sector salud no está lejos de los temas que lo rodean. De hecho, muchos tendemos a aislarnos en un mito, ¿no? Que el problema de la salud es un problema fundamentalmente técnico. Por supuesto que tiene sus tecnicismos, pero está, es parte de la política pública y ahí actúan muchos actores y actúa en un entorno, el entorno que vivimos actualmente, ¿no? De un gobierno profundamente deslegitimado, imposibilitado, inclusive si uno pudiera tener a los mejores cuadros al frente del sector, con el grado de deslegitimación que tiene, sería imposible implementar reformas profundas que este sector necesita. En segundo lugar, con una economía en negativo, recesiva. En tercer lugar, bueno, ya acá se ha explicado, hemos traído a un exministro de Economía que nos ha explicado cómo la recesión impacta en los individuos, en las personas, disminuyendo su capacidad para conseguir, por ejemplo, medicamentos, y también institucionalmente que los pone en riesgo de sostener sus actividades. En tercer lugar, la comunidad en general, todos nosotros vivimos preocupados permanentemente, fuera de todos los problemas cotidianos, por la inseguridad. Inseguridad cuya sensación se agrava porque en este momento el Perú se encuentra con su presidenta fuera del país, con su ministro del Interior censurado y sin un reemplazo en ese sector, por lo menos por las siguientes 48, 72 horas hasta el retorno de la presidenta. Claro, eso ha dicho el Premier. Entonces, descabezado en su liderazgo en materia de inseguridad, que vemos todos los días que ha perdido control y con medidas probadamente ineficaces. Los estados de emergencia, la movilización de recursos sin un plan que se haya presentado. Y ese es el entorno del sector salud, en el cual también empieza a haber, bueno, en el medio de los constantes problemas que enfrentamos en el sector, dos nubarrones, ¿no? El primero, la anunciada huelga de los trabajadores de la salud, especialmente los profesionales no médicos, que justamente, yo creo que el ministro de Salud ha reconocido la justeza de la demanda de los profesionales no médicos por el trato discriminador que la nueva escala salarial establece, haciendo un trato preferente a una profesión, médicos. Claro, o médicas, son tres sectores ocupacionales, ¿no? Los médicos, los profesionales de la salud y los técnicos y auxiliares. En el área de prestación de servicios, pero también no hay que olvidar a los trabajadores administrativos, ¿no es cierto? Pero en estos tres grupos, digamos, profesionales médicos, profesionales no médicos o profesionales de la salud y los técnicos sanitarios, hay distintas escalas de salariales y hay una deuda social con respecto a compromisos que el gobierno del Perú, independientemente de quién haya sido el presidente, el ministro, ha asumido para cerrar la deuda social. Lamentablemente, la fórmula que se ha utilizado
no trata de manera similar a similares. No hay equidad. Efectivamente. Pero habían 4 tramos. Dicen que el primero, segundo y tercero se cumplieron a lo largo de los últimos años y que faltaba este cuarto y allí entró la controversia, ¿no? Efectivamente. Bueno, los tramos no se han cumplido tampoco en los tiempos que habían sido comprometidos, porque 6 presidentes han pasado, múltiples presupuestos se han presentado, la pandemia ha cambiado el perfil del presupuesto y esto ha impedido que los tramos se cumplan, por lo menos en la oportunidad que debieron ser cumplidos. Aún llegando tarde, el último tramo ha llegado con estas condiciones, ¿no? Usted ha sido ministro de Salud. ¿Cómo resolvería este entrampamiento con el sector laboral? Porque están hablando de una huelga, me parece 23 o 26 de este mes, y el ministro pide una tregua. Bueno, lo que he sostenido siempre frente a los trabajadores de la salud cuando yo he sido ministro de Salud, de que las deudas hay que honrarlas y nuestra acción ha sido, conjuntamente con ellos, buscar las salidas dentro del presupuesto y fuera de él. Yo creo que el ministro está clamando una tregua porque está tocando las puertas del Ministerio de Economía para que le permita el oxígeno financiero necesario para pagar una deuda social, no de este ministro, sino del Estado peruano. Claro. Y que acá, correctamente, el exministro Franque dijo, efectivamente, tenemos la espalda financiera para asumir esas deudas, no solamente las deudas salariales, sino las deudas que este sector tiene en relación con su presupuesto histórico, ¿no? Muy bien. Ojalá que se solucionen los problemas. Antes de irnos a la pausa. El segundo problema que está brotando es el tema del dengue, ¿no? Antes que el fenómeno, el niño se exprese en toda y esperemos que no sea de la magnitud que creíamos hace algún tiempo, lo cierto es que el número de casos de dengue en alguna región del país, San Martín, Pasco, por ejemplo, ya empiezan a preocupar por lo menos a los gobiernos regionales, y debería ser preocupación del gobierno nacional, que no ha cumplido su compromiso de iniciar la vacunación contra el dengue que asumieron el 6 de junio. ¿Esa sería la causa del crecimiento? No, la causa del crecimiento es básicamente la pobreza en que nuestra sociedad vive, la falta de acceso al agua. Si tuviéramos agua permanente, de calidad, las personas no se verían obligadas a apilar agua en sus patios, en los lugares donde requieren. Y ahí la ministra de Vivienda acaba de confirmar efectivamente que el número de peruanos que no tienen acceso a agua llega casi a los 3 millones de peruanos. Increíble, sí. Y estas personas se ven en la necesidad de acopiar el agua y crece el zancudo y el zancudo transmite la enfermedad. El dengue está vinculado a la precariedad de la vivienda, a la precariedad del acceso al agua, a la precariedad de las condiciones de vida. Pero en ese contexto las vacunas son importantísimas. Las vacunas son importantes, son necesarias, no son suficientes, pero ayudan, por supuesto, para un país que ha sido golpeado durísimamente por esta enfermedad a inicio de este año. Muy bien. Nos tenemos que ir a la pausa, pero decía, previamente hay que presentar a nuestro invitado del siguiente bloque. Nosotros tenemos el placer de tener a Javier Llamosa, químico farmacéutico, especialista en políticas públicas y en temas de patentes, mercado, y en este caso lo hemos invitado porque él ha estado en el Congreso de la República en un interesantísimo foro sobre el tratado pandémico, que teóricamente debería ser la principal arma con la que salimos después de la pandemia. Con los resultados de la pandemia no va a haber, como comunidad internacional, sabido defendernos todos juntos, más bien hemos competido, nos hemos tratado como nos hemos tratado. La alternativa era salir con un tratado fuerte, que nos hermane frente a problemas de estas características, y Javier ha estado liderando ese foro, así que conversaremos con Javier. Muy bien, vamos entonces a una brevísima pausa y después regresamos ya con Javier Llamosa Jacinto y en la entrevista, por supuesto, el exministro Víctor Zamora. Regresamos.
Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, regresamos en Consulta aquí en Pulso Informativo de Nativa Televisión. Doctor Víctor Zamora. Bueno, como decíamos previamente, hemos invitado a Javier Llamosa para tratar, valga la redundancia, el tratado pandémico. El Reglamento Sanitario Internacional mostró sus debilidades para poder hacer que la comunidad de países lideradas por la Organización Mundial de la Salud pudiera defenderse adecuadamente frente al golpe de la pandemia de la COVID-19. De las lecciones, de las falencias, de las debilidades del Reglamento Sanitario Internacional, emerge una nueva iniciativa que es el Tratado Pandémico. Para que conozcamos mejor acerca del mismo, hemos invitado a Javier. Javier Llamosa, químico farmacéutico, especialista en este tema. Por favor, Javier, explícanos de qué se trata el Tratado Pandémico y por qué es importante para el Perú. Sí, bueno, en principio, gracias por la invitación. Ese es un tema que la semana pasada se trató en el Congreso. La congresista Ruth Luque citó al Ministerio de Salud, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a informar en cómo vamos en esta negociación, ¿no? Estamos en la séptima reunión. ¿Es cierto que no hay todavía una posición del Perú respecto del tema? Efectivamente, lo expresaron, todavía una posición en diferentes temas que tiene el Tratado Pandémico, ¿no? El Tratado Pandémico es un tratado que busca que los países implementen mecanismos para que la situación que hemos vivido en la pandemia no se vuelva a repetir, ¿no? Entre ellos, cómo respondemos a fabricar vacunas, cómo tenemos centros de investigación distribuidos en varias partes del mundo y no estar dependiendo de unos cuantos fabricantes, ¿no? Cómo, por ejemplo, recibimos beneficios cuando los países, nuestro país, Perú, por ejemplo, es uno de los países que tenemos que reportar patógenos potenciales que puedan representar una amenaza, tenemos que reportarlo en 48 horas. Y este patógeno que ha reportado secuencia genética a la OMS lo gestiona, la industria farmacéutica toma estos patógenos, genera tratamientos, vacunas, diagnósticos y nos los vende a los países con patentes a un precio alto. Y esa tecnología ha sido desarrollada a partir de la secuencia que los países informamos y no tenemos beneficios. En este tratado está buscándose que los países tengan beneficios de las tecnologías desarrolladas a partir de lo que hemos informado. Entonces, este tratado tiene varios puntos, ¿no? Uno de los puntos importantes es cómo aseguramos transferencia de tecnología y financiamiento para desarrollar centros de investigación en nuestros países. Hay uno en Brasil, necesitamos que haya más, necesitamos que haya escalamiento de tal manera que se generen tecnologías cuando haya una amenaza tipo pandemia, ¿no? Entonces, este tratado es cómo nos preparamos. Y es importante que Perú tenga una posición firme, tenga una posición con los países de la región para lograr que tengamos soberanía, tengamos respuestas rápidas y oportunas frente a amenazas como las que hemos vivido, ¿no? Al respecto, el Congreso de la República aprobó una ley declarativa, es cierto, declarando que el Instituto Nacional de Salud recupere su capacidad de producción de vacunas, y crear un fondo para este destino. Sin embargo, sabemos que el Congreso no tiene esa decisión en términos ejecutivas. Explícanos un poco qué está pasando en el Perú que no toma decisión con respecto al tratado pandémico. ¿Es un problema de desconocimiento, falta de voluntad? Sí. ¿Es un problema técnico, de intereses? Yo creo que es importante que tenga una posición firme. Estuvo el CDC en la reunión del Congreso y ellos dijeron de que están haciendo una evaluación de las capacidades básicas en relación al Reglamento Sanitario Internacional, que ya demostró que fue insuficiente y el tratado pandémico tiene temas más allá del Reglamento Sanitario Internacional. Lo que está haciendo el Ministerio de Salud es hacer una evaluación de las capacidades básicas, pero y mientras termine esta evaluación, pues el coche está caminando, la negociación está caminando y si no se toma posición sobre determinados temas, lo vamos a perder la oportunidad. Entonces, no tiene una posición firme sobre temas específicos. Centro de investigación, por ejemplo, esta norma que ha salido, esta ley que ha salido para fabricar vacunas, por ejemplo, si articulamos todo, podemos lograr
de que en el tratado pandémico haya transferencia de tecnología, por ejemplo, para fabricar vacunas de determinada plataforma tecnológica, ya sea virus inactivado, ARN mensajero es más complicado, eso lo está haciendo Brasil ahora, pero ¿cómo fortalecemos? Es la oportunidad que el país tiene que tener y no hemos visto una posición firme sobre temas específicos. Por ejemplo, un tema que fue grave en la pandemia fue que las tecnologías de ARN mensajero estaban patentadas. Todas estaban patentadas. Sudáfrica dijo que se liberaran estas tecnologías para que los centros de producción puedan producir estas vacunas y la OMC se pronunció diciendo, bueno, utilicen las salvaguardas que ya existen, o sea, mecanismos para utilizar cuando las tecnologías estén patentadas, ¿no? Y eso demoró 20 meses para tomar una decisión que no funcionó. Entonces, en este tratado pandémico, por ejemplo, hay que tomar una posición firme que cuando hay una pandemia o una amenaza de salud pública de importancia internacional, las tecnologías que estén patentadas sean liberadas para que todos los que tengan capacidad de producción puedan hacerlo. Ahora, también es válido decir de que esta iniciativa que todos dimos la bienvenida cuando se lanzó a través del director general de la Organización Mundial de la Salud, durante estos meses no ha logrado calar firmemente en los gobiernos, no solo el Perú, sino internacionalmente, y está perdiendo fuerza política debido a los temas controversiales de tipo comercial. Está la Organización Mundial de Comercio, están los tratados bilaterales y todos los múltiples mecanismos que se han creado independientemente de la OMC. Entonces, usted, doctor Llamosa, ¿le ve perspectivas al tratado pandémico? Y no nos ha contestado tampoco en relación con cuál es la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores esto está trabajando porque ellos llevan la voz que aún no ha sido consensuada de todos los ministerios que deben participar, INDECOPI, Ministerio de Salud, y porque se tratan varios temas en este tratado, ¿no? Aún siguen trabajando el tema de articular y tener la posición firme que aún no la tienen, ¿no?, sobre los temas que están negociando. El Ministerio de Relaciones Exteriores es el que articula, ¿no?, y lleva la voz en la mesa de negociación en Ginebra, ¿no? Entonces, ha manifestado que aún están trabajando la postura país, ¿no?, y que van a informar en su momento para que para que la academia y la sociedad civil pueda participar en esta propuesta que van a llegar, ¿no? Pero esta negociación terminaría en mayo del 2024, pronto. Entonces, es el momento que tenemos que estar presentes en tener una posición firme en temas que son bastante delicados, ¿no? Propiedad intelectual, transferencia de tecnologías, financiamiento. Pero, ¿no? doctor Lemos, usted también tiene una amplia red de contactos fuera del país. Y ¿cómo es que ven en otros países la evolución del tratado pandémico? Sí, en principio es una oportunidad, ¿no? Pero también, si no hay una presión suficiente, va a terminar siendo declarativa y una oportunidad perdida, ¿no? Entonces, se está desinflando por ese lado porque no se ponen de acuerdo los países. Y entre países desarrollados y países en desarrollo que tienen diferentes realidades y exigencias. Y si no se ponen de acuerdo, este tratado va a terminar siendo declarativo, y declarativo no nos sirve de mucho, ¿no? Recuérdense que este tratado se busca que sea vinculante, o sea, va a tener que ser aprobado por los congresos de los países, y si se desarrolla de esa manera, pues habremos perdido una gran oportunidad para poder prepararnos frente a próximas pandemias, ¿no? Claro, habremos perdido una gran oportunidad, sobre todo los países subdesarrollados o en desarrollo, porque los grandotes, pues, ellos arrasan, ¿no? Arrasan, tienen un concepto diferente de equidad, ¿no? Para nosotros la equidad es cómo logramos que las tecnologías y los beneficios lleguen de la manera proporcional a otros países. Qué grave es eso, ¿no? Un concepto diferente de equidad. Sí, eso es terrible. Sí. Y es lo que se ha notado durante la pandemia, ¿no? Equidad, soberanía. Bueno, Rodolfo, en realidad el Perú, nuevamente, su debilidad institucional, su falta de legitimidad, la falta de consensos inclusive entre nosotros para poder discutir a profundidad cuál es la posición del país frente a instrumentos internacionales que nos podrían ser absolutamente beneficiosos por el hecho del golpe que ha recibido el país por la pandemia y la situación del Perú, que es similar, bueno, valga el símil acá que es tan fresco, nuestra posición en la tabla de clasificación para el Mundial. Últimos en la cola. Entonces deberíamos ser capaces de revertir la situación en que nos colocó la COVID-19, poder discutir estos temas a profundidad y mejorar el posicionamiento del Perú en sus relaciones internacionales y en su acceso
a las nuevas tecnologías, porque si no, siempre van a existir barreras para que nosotros podamos ofertarle a nuestros conciudadanos lo mejor de la ciencia, lo mejor de la tecnología para recuperar su salud o prevenir la enfermedad. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Tenemos una agenda externa que tenemos que negociar y también una agenda interna, ¿no? Hay varios estudios que se han realizado y han demostrado la inequidad que hay cuando ingresa una tecnología, ¿no? En el COVID-19, algunos estudios mostraban que las personas más pobres fueron las que recibieron más tarde las vacunas que aquellas no pobres. Entonces, hay una agenda interna que también tenemos que mirarla para que no se vuelva a repetir cuando tengamos tecnología. Y la agenda externa es cómo aseguramos tener respuesta frente a nuevas pandemias, ¿no? Y este tratado no es oportunidad. Bueno, el doctor Llamosa es humilde, pero el estudio justamente que demuestra que las vacunas llegaron muy tarde. Fuimos el 9º país en Sudamérica, creo. No, digamos que no fuimos los últimos en vacunar a nuestra población. Lo vacunamos muy rápido, pero para fines prácticos, por ejemplo, en las comunidades amazónicas, se vacunaron cerca de 1 año y medio después que la vacuna llegó al Perú. Fueron los últimos de la cola. Y ese estudio producido por Oxfam Perú con el trabajo de Javier Llamosa viendo la data, efectivamente la inequidad no solamente fue internacional, sino también fue nacional. Claro, las vacunas llegan en febrero del 2021. Sí, correcto, cuando se empieza a vacunar con la... Y 1 año después llega a estos sectores. Efectivamente, sí, así es. Bueno, puede haber razones de carácter epidemiológico que había que hacer vacunar a los más vulnerables en los lugares más concentrados, que estas son las grandes ciudades, para tratar de reducir rápidamente el impacto de la pandemia, cosa que yo estoy a favor. Sin embargo, una mirada para no dejar a nadie atrás significaba también salvaguardas de lotes específicos para estas poblaciones en altísimo nivel de vulnerabilidad, no solamente sanitaria, sino social y cultural, ¿no? Defender a nuestras comunidades originarias también es una prioridad. Muy bien. Estamos ya concluyendo. Una reflexión final, por favor, doctor. Sí, es necesario que se articulen los esfuerzos, haya consenso en el país, que haya una discusión participativa con la academia, la sociedad civil y el Estado para fijar una posición y una postura frente a estos temas que vienen negociándose en el tratado pandémico. Es una oportunidad que no podemos perderlo y que puede permitirnos prepararnos de manera eficiente para tener respuestas oportunas frente a nuevas amenazas, ¿no? Muy bien. Víctor. No, nuevamente, como vemos, las agendas del sector salud son complejas, son diversas, todas son importantes y gracias a este espacio podemos ponerlas sobre la mesa y seguramente si continuamos con nuestro esfuerzo, Rodolfo, podemos mantener vivo la discusión de las políticas públicas. Se molestaron la otra vez por los coffee break que tú opinabas, y decían, los coffee breaks están en todos los ministerios. ¿Qué diría eso? Bueno, lo que se ha señalado creo que es una respuesta inadecuada, ¿no? del Ministerio de Salud, porque le han dado una información equívoca al ministro y yo creo que allí la respuesta más bien posterior del ministro ha sido la adecuada, cortarlo, sincerarlo y adecuarlo a la situación que estamos viviendo de recesión en el país, en la cual los ministerios deberían ser los primeros en ser austeros en su gastos. Eso está como los policías que cuidan a los expresidentes. Oye, está bien que los cuiden, pero 10, 15, 12... Por supuesto. Y esto, más que las grandes cifras, yo creo que hace que la población en general se enerve frente a estos gastos superfluos. Hay que dar buenos mensajes. Pero por supuesto. Ha sido muy amable, Víctor. Muchas gracias a Víctor Zamora y a ustedes, amables televidentes, por su sintonía. Gracias, permiso.